Hola, ¿qué tal mis amigos? Bienvenidos a este subcanal. Pues bueno, ya saben que aquí lo que tratamos de hacer es aprender algo nuevo cada día, ¿no? Entonces, y obviamente, pues su servidor, tratar de aprender algo nuevo cada día y a su vez transmitirlo a ustedes por este grandioso medio. Hoy traigo para ustedes un tema que no va necesariamente relacionado con calibres de armas de fuego, ni municiones, bueno, sí y no. Les voy a decir por qué. El tema que traigo para ustedes, como pueden ver en el título, es ¿qué es el preparacionismo? El preparacionismo. Entonces, vamos a tratar de definirlo, explicarlo un poquito más a detalle. Y pues si quedan dudas, con mucho gusto hacemos una segunda parte, una tercera parte, no hay problema. Si quedan dudas, pues me dejan saber aquí en sus comentarios y les damos seguimiento a esas dudas. El objetivo pues es aprender y variarle un poquito también al contenido, pero sobre todo, como les digo, empaparnos un poquito de conceptos y de ideas nuevas. ¿Sale? Así que pues empecemos. Antes de empezar a hablar como tal y para agarrar un poquito de energía y que fluyan mejor las ideas, le voy a tomar un trago a mi café. Ahora sí. Bueno, pues empecemos mencionando que este concepto en, en Latinoamérica en general, el preparacionismo no es muy común y muchas personas, incluso el concepto como tal, lo desconocen. Eh, pero en otros lugares alrededor del mundo, eh, sí es un concepto muy común y el cual, pues, incluso durante la pandemia tomó mucha relevancia, em, porque, pues, previo a la pandemia, previo al 2020, si alguien se consideraba, o se autodenominaba un preparacionista, pues, se le veía como una persona paranoica, un poco desquiciada, o desquiciado, ¿no? Entonces, pero en la pandemia nos dimos cuenta lo vulnerable que son las cadenas de suministros, es decir, la logística de, em, pues, obviamente, muchos productos que consumimos se producen en China, o en Estados Unidos, o en alguna parte de Europa, y, pues, yo creo que no hay país en el mundo que sea completamente autosuficiente, es decir, que produzca todo dentro de su territorio. Entonces, pues, al depender de otros países, porque vivimos en un mundo, pues, globalizado e interconectado, pues, lo que sucede en alguna parte del mundo, en algún hemisferio del mundo, termina repercutiendo al otro, ¿no? Para bien o para mal. En el caso de la pandemia, pues, surge, ya saben, toda esta cuestión, no vamos a decir el nombre para que, del el bicho, le vamos a denominar, ¿no? Porque, pues, luego YouTube es muy sensible ante eso. Entonces, surge el bicho y, pues, separan las fábricas, separan, eh, las empresas encargadas de la logística, del traslado de los bienes de un lugar a otro, eh, y pues, sufrimos escasez de algún producto, ¿no? De algún producto, mínimo uno, de los que normalmente consumimos, de manera muy cotidiana. Mínimo uno les tocó a ustedes. En tu caso, pudo haber sido, em, el azúcar, pudo haber sido el arroz, pudo haber sido el pan blanco, pudo haber sido, ¿qué más? Algo que llamó la atención, ¿no? Que los supermercados, rápidamente se vaciaron o se les agotó el, papel higiénico, ¿no? No sé si lo recuerden. Entonces, pues bueno, em, ¿quién lo diría, no? De hecho, hubo muchos memes referente a eso. Pero bueno, entonces,
regresemos a la pregunta inicial, ¿qué es un preparacionista? Pues les decía yo que previo a la pandemia se veía al preparacionista como este individuo raro, por llamarlo así. Pero después de la pandemia o durante la pandemia nos dimos cuenta que no son tan raros y tal vez tengan un poco de, de razón. Eh, entonces, un preparacionista es una persona que decide tener suministros adicionales, suministros extra en su casa, alguna bodeguita, puede ser en las casas de, eh, no sé, en algún espacio, ¿verdad? De la cocina, etcétera. Eh, simplemente un poco más de contenido de lo que normalmente consume. Es decir, como una especie de banquito de alimentos, ¿no? Em, puede tener un surtido de atunes, un surtido de adicionales, ¿no? Que los tiene ahí en reserva, eh, un surtido extra de lo que mencionábamos hace ratito, por ejemplo, arroz, azúcar, un poco de grano, llámese frijol, llámese garbanzo, eh, entonces, con la intención de tenerlo guardado ahí para algún tipo de suceso como el que vivimos tal vez durante la pandemia, ¿ok? Entonces, de manera simple podríamos denominarlo así. Ya si queremos ir un poquito más allá, pues un preparacionista también eh, prevé la situación de, pues lo básico sería alimentación, ¿no? Un poco de alimento no perecedero o esos que tardan para perecer, es decir, alimento enlatado por lo regular. Prevé tener sus herramientas necesarias para la seguridad de de su hogar, llámese linternas, llámese, em, pues, incluso podría, si lo vemos normalmente cuando vemos documentales o cuando vemos series de este tipo, de personas, mencionan mucho las armas de fuego, pero no necesariamente. Es decir, no puedes ser un preparacionista y no tener un arma de fuego en tu hogar. Y no tiene nada de malo, al final de cuentas, ¿no? Claro que se recomienda que sí lo tengas, porque pues es una herramienta que te ayuda en dado caso de un suceso, eh, de robo, alguna de esas situaciones, ¿no? Que ya hemos mencionado anteriormente, pero repito, no necesariamente, es decir, puede ser un preparacionista sin tener un arma de fuego. Fíjense que les planteo un ejemplo de cómo una herramienta también muy necesaria podría ser los radios de como walkie-talkies, no radios de alta frecuencia, sino de estos Baofeng o Midland, que son radios pues económicos. Em, Les planteo el ejemplo de lo que sucedió en Acapulco con el huracán Otis, ahora el año 2023, em, no hace tanto, no hace unos meses, y cómo quedaron completamente incomunicados sus redes telefónicas, su señal telefónica de las grandes empresas como Telcel, Movistar, Yusacell, no sé qué otras empresas mencionar, pero como las grandes empresas no podían proveer el servicio a sus usuarios, pues porque se dañaron las líneas del cableado. Entonces, como lo análogo, que en este caso eran los radios, repito, de frecuencia corta, los cuales son pues completamente legales para civiles en México, ¿no? Em, Repito, si estamos hablando no vamos a profundizar en qué frecuencias como tal, porque pues sí hay leyes al respecto, pero pues hay frecuencias y bandas de uso civil, ¿no? Entonces, como esos radios terminaron ayudando a las personas a comunicarse con sus seres queridos que estaban en la misma ciudad,
en el mismo puerto de Acapulco o incluso personas que tenían sus familiares fuera del puerto de Acapulco y lograron hacer contacto y lograron, pues, poder informarles de que estaban bien, que estaban con vida, al igual que algunos, pues, pudieron informarles, desafortunadamente, del deceso, tal vez, de algún ser querido, o de las distintas necesidades, em, con las que estaban contando en ese momento. Entonces, les digo el ejemplo del huracán Otis, porque muchas veces cuando pensamos en un preparacionista, o muchas veces cuando nos venden la idea, si ustedes pueden buscar aquí mismo en esta plataforma, y encuentras algunas personas o algunos documentales muy enfocados como en el fin del mundo, o en situaciones muy apocalípticas, ¿no? Llámese un estos ataques de pulsos electromagnéticos, llámese un ataque nuclear, llámese una invasión. Entonces, pues, muy no es que no puedan pasar, también tenemos que ser conscientes de que, claro, que hay probabilidades de que eso pueda pasar, pero, pues, que lo más probable que suceda muchas veces son fenómenos naturales, ¿no? Si vives en un puerto, si vives cerca de la costa, pues, un huracán es muy común. De hecho, pues, hay temporadas de huracanes y es muy común que mínimo en una de un día, una noche de la temporada, la pases sin energía eléctrica, ¿okey? Entonces, la mayoría de las personas que han vivido eso, pues, ya saben, tienen ahí sus linternas listas, sobre todo durante la temporada, tienen sus veladoras para iluminarse en el transcurso de la noche, ¿verdad? Entonces, sí, eso sería un ejemplo también o sea, el preparacionista implica estar preparado para el suceso que tú crees que en algún momento se pueda presentar. Entonces, ¿cuál es ese suceso? Pues repito, puede ser un desastre natural. Eh, Desde ahí, ¿no? Imaginemos una persona que vive en la Ciudad de México, donde pues es muy común, desafortunadamente, los terremotos. Pues me imagino que esas personas tienen todo un plan o deberían de tener todo un plan para, en el momento de una emergencia, en el momento de que se pierda la comunicación con los teléfonos móviles, cómo se van a comunicar entre sí. Me imagino que como familia, pues debieron de haber platicado, si sucede esto, no tenemos comunicación, tal vez nos podemos reunir en determinado punto y así si toca que el terremoto sucede mientras las personas están trabajando y se pierde la comunicación, ya saben, ya están por enterados que se pueden reunir en el punto o en determinado lugar, ¿no? Entonces digo, menciono algunos ejemplos les de lo que sería una especie de preparacionismo o qué sería un preparacionista como tal. Eh, Consideré importante traerlo acá al canal y hacer así como este tipo de videíto un poquito más extenso, porque un traguito de café para continuar con la charla, porque pues creo que nos falta a nosotros como mexicanos, como hispanos, muchas veces creo que, bueno, creo que en la mayoría de los países nuestros no tenemos esa cultura debido a que el latino, el hispano, somos, improvisadores de naturaleza, ¿no? Ahora, no estoy diciendo que eso sea completamente malo, también un aspecto positivo de nosotros, los latinos, los mexicanos, los, hondureños, salvadoreños, colombianos, argentinos, que como hemos vivido crisis económicas en nuestros países, eh, estamos más preparados, mentalmente para un suceso, ¿no? De ese tipo, ¿no? Un desastre natural, em, incluso una crisis económica, vaya, la inflación, etcétera. Entonces, creo que sí estamos un poco más preparados mentalmente, mentalmente, creo que somos más, cuerudos, le llamamos acá, o no sé cómo le llaman, pero más, ya tenemos callo, pues, ante eso. El detalle está que aún así, sabiendo, em, de los simplemente de las temporadas, del año en el cual puede haber,
escasez de agua, puede haber huracanes, puede haber tormentas invernales. Aún así, somos malos para prepararnos, es decir, para tener lo necesario. Y andamos improvisando y batallando de último minuto. Digo, a lo mejor estoy hablando en un contexto muy general y algunos podrán decir, no, yo en mi caso, yo sí preparo, yo sí estoy listo y sí veo, sí preveo a futuro, etcétera. Está bien, perfecto, excelente. Pero creo que yo estoy hablando de la gran mayoría y en esa gran mayoría me incluyo. ¿Ok? Yo me incluyo de los que sinceramente muchas veces dejamos las cosas a último minuto, aún sabiendo que pues no todo el tiempo podemos contar con los servicios que podríamos denominar básicos, ¿no? Por ejemplo, hablaba del agua, escasez del agua. Pues tener una buena cisterna, tener a lo mejor un tinaco o un depósito extra, adicional en tu casa, ¿no? Podría ser una excelente opción. Tal vez ese depósito se termine usando en realidad, no sé, una, 2 veces al año. Un día, 2 días que tocó que hicieron una reparación, o hubo una fuga en tu colonia de agua y tuvieron que reparar la línea y desabastecieron eh, a tu colonia, a tu sección, a tu sector de la ciudad por unas cuantas horas, tal vez. Pero te salvó básicamente el hecho de tener esa reserva adicional de agua de andar batallando porque tuviste la comodidad de simplemente utilizar lo que tenías como reserva. Entonces, a eso es a lo que me refiero. Eh, Creo que, repito, como hispanos, como latinos, estamos muy acostumbrados ya a improvisar y estamos habituados, ¿no?, a ese tipo de situaciones, pero qué mejor que poder crear y promover esta cultura que es la ideología del preparacionista, ¿no? Sería interesante. Tal vez en algún otro momento volvamos a tocar un poco más el tema. Díganme ustedes qué opinan. Qué tan preparados están para un suceso, por ejemplo, de fenómenos naturales. Ni siquiera vamos a hablar de situaciones de guerra, ni mucho menos, ¿no? Simplemente fenómenos naturales. ¿Qué haces tú si vives en un área donde normalmente sufres algún tipo de temporada de sequía, temporada invernal, temporada de huracanes? ¿Qué haces en tu área, en tu parte de tu país, en tu estado, en tu provincia? ¿Qué es algo que normalmente haces? Si pudieras compartirlo aquí abajo, te lo agradeceríamos mucho. Por ejemplo, no, pues fíjate que yo vivo en un área donde, o en un estado, o en una provincia donde normalmente en un determinado momento del año sufrimos de sequía. Entonces, lo que nosotros hacemos es esto. Y cuéntanos tu experiencia, ¿no? Estaría muy interesante. Sirve que abonamos aquí al conocimiento colectivo, ¿no? Entonces, pues bueno, espero ya haya quedado claro un poquito más el concepto de un preparacionista o el preparacionismo en general. Si se me pasó algo o si dije algo y te gustaría que profundicemos en ese punto, pues también házmelo saber. Si ya estás suscrito al canal, te lo agradezco. Si no te has suscrito y estás viendo el video, pues igual te agradezco que estés viendo el contenido. Pues si puedes echarnos la mano y suscribirte para seguir creciendo como comunidad, te lo agradeceríamos mucho. Ya estamos muy cerca de los 1000 suscriptores. Entonces, pues bien contentos. Ojalá y pronto lo logremos y ojalá tú en algún momento estés viendo este video y escuches esto de los 1000 suscriptores y voltees a ver y resulta que ya hay 5000, 6000 suscriptores o hasta más, y digas, wow, ¿cómo ha pasado el tiempo? Entonces, pues bueno, mis amigos, muchas gracias por ver el contenido y nos vemos en el próximo video. Cuídense.